Pues nada, nuestro ponente siguiente es Elena Granados. Elena es arquitecta por la Escuela Superior de Arquitectura de aquí de Madrid. Actualmente tiene estudio propio y realiza tareas de consultoría energética y medioambiental para muchas instituciones y asociaciones. Lleva 25 años haciendo estas cosas y es experta externa para la Comisión Europea. Ha trabajado como experta y externa e investigadora en el Departamento de Energía Solar del CIEMAT, del centro de la universidad que tenemos aquí muy cerquita, y es autora de varios libros en el campo de eficiencia energética y medioambiental. Es docente también tanto en el Consejo Superior de Arquitectos como en diferentes másteres universitarios. Su ponencia, bueno, tenéis aquí los títulos y tal, tendrá nuevamente relación con la escala urbana, lo que creo que la ata bastante con la previa de Luis y con la futura que tendremos en un momentito. Muchas gracias. ¿Quieres cachar? No, bueno, supongo que se me oye perfectamente, ¿no? Muy bien. Gracias. Bueno, pues primero gracias a la organización y luego gracias a todos y a todas, especialmente a los que estáis aquí presencialmente en lugar de estar viéndolo desde casa cómodamente. Entonces, bueno, yo voy a intentar un poco descender a lo que es el ámbito de la ciudad desde el punto de vista de la edificación y de la rehabilitación energética. Una primera metaimagen que yo creo que todos conocéis, que es esta metaimagen de Mariano Marzo acerca de las ciudades en el mundo y unos números gordos relacionados con el espacio que utilizan las ciudades y la energía que consumen. Fijaros que el 1% del territorio significa un consumo del 75% de la energía, lo cual es absolutamente desmesurado por el modo de funcionamiento de las ciudades en las que habitamos. Si nos venimos a Europa, que es un poco la introducción al tema que quiero haceros, fijaros que ya el 80% de la población vive en ciudades que consumen el 75% de la energía y generan el 75% del CO2, lo cual quiere decir que prácticamente todos nuestros procesos energéticos están vinculados a la combustión, que en el mix energético tenemos un porcentaje pequeñísimo de energías renovables no combustibles. Dentro de estos porcentajes, destacar que en el ámbito que correspondería a lo urbano, al funcionamiento de lo urbano, la edificación es por una parte responsable del 41% de la energía primaria y por otra parte el transporte es responsable del 28%. Ese 28% no se refiere solamente al transporte de personas, sino que también se refiere al transporte de mercancías y al transporte de materiales, energía y agua. Es decir, que nosotros podemos, como hemos visto en las ponencias anteriores, intentar incidir en reducir tanto los consumos vinculados a la edificación como aquellos consumos vinculados al transporte, desde la óptica de técnicos de la edificación. Luego nos quedaría la tercera pata del consumo urbano, que es el que corresponde a la industria, que fijaros que también es un monto muy importante, pero ahí estamos hablando no solo del ámbito urbano, sino de todo tipo de ámbitos. Si descendemos al ámbito local, al ámbito de la ciudad, ¿cómo es la ciudad? La ciudad es o debiera ser un espacio de habitación, un espacio de actividad y un espacio de relación. Pero esas ciudades, todas nuestras ciudades, se han ido componiendo a lo largo del tiempo con muy diferentes necesidades, con muy diferentes medios y en muy diferentes localizaciones. El problema que tenemos en Europa, que todos conocemos, que es lo que lleva a hacer estos encuentros sobre rehabilitación energética, es que emitimos demasiado CO2. Pero normalmente, como estábamos trabajando en la edificación, que es un sector difuso, era en un modo en el que íbamos cogiendo los edificios uno a uno. Así han funcionado hasta el momento presente prácticamente todos los planes estatales que hemos tenido, a excepción de aquellas áreas de rehabilitación integral, aquellas áreas preferentes, que eran las áreas de rehabilitación integral, las ARIs, y las áreas de renovación urbana, las ARUS, que en general se referían a tejidos degradados, a tejidos obsoletos,
Ahora hemos dado un salto en esta etapa de transición energética, hemos dado un salto a través del Real Decreto 233/2013, que es el nuevo Plan 2013-2016, que ya tiene 2 capítulos que están vinculados a la escala urbana, que serían el capítulo 6, que nos habla de rehabilitación y regeneración urbana, y el capítulo 9, que nos habla de ciudades sostenibles. Es decir, que nos está sacando de la escala de lo meramente edificatorio, que no es que no sea per se muy importante, pero realmente está cambiando la masa crítica en la que nosotros podemos trabajar y los estadios y los elementos en los que nosotros podemos trabajar. En esta ciudad, que en principio fue un cobijo, ha ido evolucionando en el tiempo. Primero era simplemente un asentamiento, era una manera de agruparse para compartir recursos y para compartir necesidades. Llega la revolución industrial, con la revolución industrial aparecen las redes de abastecimiento, las redes de evacuación, y la ciudad cambia su tejido y la ciudad cambia su funcionamiento. Damos un salto más en el tiempo a partir de la aparición del vehículo, que condiciona mucho el funcionamiento de la ciudad, y asociado al vehículo lo que se denomina el modelo de producción fordista, ese modelo de producción que necesita al vehículo para su funcionamiento. Y ya nos situamos en la ciudad en la que estamos en este momento, en la ciudad del siglo XXI, en la que esas redes, como hemos visto en las ponencias anteriores, están implicando no solamente los recursos, no solamente los residuos, sino también la información. En cualquiera de los casos, nuestra ciudad, ese ecosistema que no es un ecosistema natural, tiene un metabolismo absolutamente lineal. Dependemos del exterior para funcionar y excretamos todo lo que nos sobra. Es decir, en ese aumento de escala, en ese aumento de necesidades y en ese aumento de ocupación del territorio, hemos perdido la fluidez que tendría un ecosistema natural, pero tenemos que seguir funcionando. Tenemos que seguir funcionando y tenemos que valorar nuestros ejes de consumo interiores de energía, que serían producción, servicio, residencia y relación. En función de la dimensión de la ciudad, nos podemos centrar en que haya producción o no haya producción. En las grandes ciudades prácticamente ya no hay producción. Relación. Hemos generado unas ciudades tan mastodónticas que prácticamente no nos sirven para relacionarnos, excepto en espacios confinados, excepto en el interior de las edificaciones, y nos quedarían siempre y en todos los casos esas 2 patas que son los servicios y la residencia. Es decir, que al final en todas y cada una de las ciudades tenga esos 4 rangos de consumo o tenga solamente los 2 rangos principales de consumo, vamos a tener necesidades de confort, vamos a tener necesidades de transporte y vamos a tener necesidades de aparataje para mantener los servicios y para mantener la producción. Y muchos de ese aparataje también va a estar vinculado a la consecución del confort. ¿Eso a dónde nos lleva en ese metabolismo lineal que es la ciudad? A una contaminación absolutamente brutal, al efecto invernadero, al cambio climático, a todo eso que ya conocemos, que todos tenemos internalizado en el ámbito de la edificación, pero tenemos muy poco internalizado en lo que es el ámbito urbano. Bueno, cuando hablamos de cómo es una ciudad sostenible, la sostenibilidad tiene muchísimas patas. Yo creo que aquí ya se han comentado bastantes de estas patas, pero yo querría centrarme. Fijaros que aquí estoy recogiendo por una parte la edificación y la ocupación del suelo, esa evolución que ha tenido la ciudad desde la ciudad del peatón o la ciudad mero asentamiento a la ciudad actual, el consumo energético que está generando el proceso, la movilidad para realizar el transporte de recursos, de materiales y de personas. Todas estas cosas las podríamos manejar nosotros, los técnicos de la edificación, un poco desde la normativa, un poco desde la intervención a escala de barrio, a escala distrito, a escala manzana o a escala edificio. Es decir, nosotros tenemos múltiples posibilidades de intervención. El resto de los elementos que definen la sostenibilidad de la ciudad, yo creo que todos los tenemos muy claros. Hay nuestra ciudad, si no mejora la calidad del aire, hay una prospección que dice que en el año 2050 3,6 millones de personas
morirán en el planeta cada año debido a la contaminación urbana. La huella ecológica urbana, yo creo que también está claro que no podemos seguir ocupando territorio indiscriminadamente y eternamente. Biodiversidad y biocapacidad urbana, yo creo que todos entendemos que no somos los únicos habitantes de este planeta, que hay otros habitantes, que hay otros seres vivos, que hay que de alguna manera establecer un equilibrio y dejar de tener una visión tan antropocéntrica como la que tenemos sobre el particular. Y luego el tema de cómo funciona nuestra ciudad con su metabolismo lineal, intentar paliarlo en la medida de lo posible, intentar recuperar, intentar reutilizar, intentar optimizar. Es decir, que en ese camino en el que los técnicos de la construcción vamos a trabajar, que es el que está relacionado con el urbanismo, con la edificación y con la movilidad, no podemos olvidar a lo largo de todo ese proceso esos otros 5 puntos y otros más que podríamos desarrollar acerca de cómo tratamos la ciudad, cómo readaptamos la ciudad a sus nuevos usos, a la transición energética, al abandono de la economía hipercarbónica y un poco a intentar decelerar este proceso que desde luego no le queda otro remedio que decelerar, tanto por escasez de recursos como por exceso de residuos tóxicos para los seres humanos, tóxicos para el planeta. Bueno, pues voy a ir al primero de estos puntos, al gran punto que recoge la ciudad. La ciudad, como hemos visto anteriormente, es una ciudad evolutiva, que normalmente tiene un tejido original, y ese tejido original, en nuestras latitudes y en nuestras culturas, tiene como 2 tipos de tejido urbano básicos, que luego van a crecer, que luego se van a desarrollar y que luego se van a ver un poco cerrados por diferentes tejidos urbanos. Desde el punto de vista energético, nosotros tenemos 2 grandes tipos de tejidos urbanos. El primer tejido urbano es el que corresponde a la ciudad hispano-musulmana. Esta ciudad energéticamente es una ciudad del dentro, es una ciudad donde el confort del habitante es un confort doméstico, es una ciudad en la que el viario es un elemento de paso y es un elemento de juego bioclimático. Fijaros que cuando estamos hablando de reducción de la demanda, que es al fin y al cabo en lo que trabajamos los técnicos de la edificación, básicamente en esa reducción de lo que el edificio va a requerir del exterior para que el ocupante esté en condiciones de confort, lo que tenemos que manejar son las condiciones ambientales exteriores. Esta ciudad es una ciudad hiperinteligente desde el punto de vista de la eficiencia energética. Se controla por diferencia de temperaturas, por diferencia de presiones y por diferencia de humedades el movimiento del aire entre el exterior y el interior de los espacios. Pero desde luego no tiene realmente cabida el trabajo en el viario para su adaptación a la ciudad actual, a las necesidades actuales. En el otro lado tenemos la ciudad cristiana. La ciudad cristiana se basa en una retícula hipodámica, se parece mucho a los campamentos romanos, y es la ciudad del fuera. Es una ciudad donde nos espera confort del interior de los edificios. Yo creo que todos conocemos esos cascos donde tenemos una fachada de 3, de 4, de 5 metros, segundas luces, patios, patinillos, patinejos, y además es una ciudad donde la edificación es meramente un espacio de cumplir necesidades básicas, es un espacio para dormir, es un espacio para comer, es un espacio no para relacionarse, sino para cumplir las necesidades básicas. A partir de estas 2 ciudades, la ciudad va creciendo, las tecnologías constructivas van variando. Estas 2 ciudades son ciudades compactas, pero son ciudades compactas un poco también porque su viario es un viario que no está pensado en absoluto para el tráfico rodado. Es decir, el viario es un viario de paso para el peatón.
Cuando aparece el urbanismo, ver las grandes vías en el siglo XVII, para el paso de los ejércitos, es decir, estos sistemas interesantísimos sistemas de leer la forma urbana, al final casi todas las ciudades en su modo de crecimiento acaban encerrando a esa vieja ciudad, a esa ciudad original, a ese casco que era de menor altura porque las tecnologías constructivas eran las que eran, y se nos genera una campana invertida. Esa campana invertida lo que significa es que mi casco está encerrado y que no voy a poder aprovechar, cuando hablamos de clima, de bioclimatismo, de radiación solar, de aprovechamiento del movimiento del aire, voy a tener dificultades de aprovechamiento y las voy a tener que valorar, qué es lo que ocurre en mi estructura para poder funcionar. Después esa campana, que primero ha sido una campana invertida, vuelve a bajar y se convierte en esa segunda residencia, que es de densidad media-baja, y nos vamos progresivamente alejando del centro de la ciudad. Este es el primero de los temas que yo voy a tener que trabajar y voy a tener que diagnosticar las patologías que tengo al respecto. ¿Cómo es el urbanismo, ese que liga el espacio lleno de la ciudad, que es la edificación, con el espacio vacío de la ciudad, que es el espacio urbano? Características generales que tiene, resumiendo, van a ser, por una parte, esa vocación urbanizadora del suelo, esa perspectiva de seguir ocupando y ocupando y ocupando en términos economicistas, que nos ha llevado a tener en la situación actual, para una población inferior a 50 millones de personas, tenemos más de 25 millones de viviendas en el momento presente, pero es que además parte de esas viviendas, el 25%, son segunda residencia, son esos edificios que se usan exclusivamente unos 50, se considera de media, unos 50 días al año. Distribución de los usos del suelo. ¿Cómo se ha hecho urbanismo en el último siglo, en las últimas décadas? Básicamente segregando y dejándole un espacio impensable en otras épocas del mundo a la movilidad de las personas mediante el tráfico rodado. Esta es la primera de las patologías que nosotros queremos intentar corregir. Un pequeño ejemplito, las ciudades que veis ahí, yo creo que todos os suenan. Uno de los pequeños ejemplitos que os he puesto para que entendamos la magnitud del problema es ese entorno, ese incremento de la superficie urbanizada superior al 22% de lo existente en un periodo de 5 años en lo que es la costa de la península y en todos los territorios insulares. Vamos al segundo pilar. El segundo pilar en el que trabajamos en la escala urbana es el edificio. Por supuesto, esta fórmula a todos os suena enormemente. Lo que querría hacer es una pequeña reflexión acerca de que el edificio no se puede leer de forma individual, que cuando yo estoy leyendo el edificio como sistema energético, cuando estoy valorando su relación con el exterior, tengo que valorar qué es lo que ocurre en su entorno, tengo que valorar si está en un entorno encerrado, si tiene acceso a la radiación solar, si tiene acceso al viento dominante, cómo es ese viento dominante, cómo ha llegado hasta el interior de la ciudad a través de todo el tejido urbano. Tengo que considerar también, que va apareciendo poco a poco en toda la normativa que tenemos, en el nuevo RITE ya nos habla un poco de transporte de fluidos caloportadores, pero cuando hablamos del edificio como sistema energético, de la rehabilitación, de ese contenedor, de esa envolvente térmica del usuario, tenemos que considerar no solamente tal y como nos ha comentado Luisa anteriormente, las posibilidades de reaprovechamiento del calor residual y de la energía residual, sino también los costes energéticos que tiene la impulsión de todos los elementos, de todos los recursos que necesitamos para abastecer energéticamente nuestro edificio. Es decir, que tenemos que valorar todas estas cosas. Hablando de edificios y hablando de ciudad, nosotros tenemos que aglutinar para poder hacer una lectura urbana. Si sumamos, por una parte, cómo es la ordenación urbana, por otra parte, cómo han ido creciendo las ciudades y, por otra parte, cómo se han ido construyendo tecnológicamente,
y cronológicamente, por lo tanto, en el tiempo, nos encontramos con que se nos definen una serie de tipologías energéticas que van más allá, por supuesto, del mero edificio, que serían en las que la unidad mínima, al menos bajo mi punto de vista, tendría que ser la manzana, cuando estamos hablando de rehabilitación energética. En estas jornadas, en las quintas jornadas, yo creo que hay dos grandes paquetes que tendríamos que analizar. Por una parte, tendríamos que analizar la edificación compacta, la edificación de alta densidad entre medianeras, que es la que corresponde al casco y a sus extensiones, y por otra parte, tendríamos que analizar esa edificación en altura, que es una edificación que también es muy compacta por la densidad de habitantes por hectárea, pero sin embargo tienen características muy diferentes, tanto por el entorno en el que se trabaja como por la relación con otros edificios. En el caso de la edificación de casco nos encontramos normalmente con edificación entre medianeras que tiene un pequeño porcentaje en contacto con el ambiente exterior, para su bien y para su mal, por supuesto. Es decir, yo puedo intercambiar con el exterior en una medida que es infinitamente menor que en el caso de la edificación en altura. Esa edificación exenta, esa edificación multiorientada, que aun teniendo una gran densidad y se podría estimar en un cierto sentido que es compacta, sin embargo tiene una muchísima mayor relación entre la envolvente térmica y el exterior, y además en orientaciones que no son orientaciones de Canarias. Vale. Cierro. Bueno, me quedaría... Bueno, valorar también, también comentaros que la forma del territorio y las condiciones mesoclimáticas nos van a influir en esas condiciones microclimáticas anteriores de las que hemos hablado. Es decir, que eso es una cosa que tendremos que valorar en el estudio de nuestra ciudad. Esto es un pequeño ejemplo de cómo leemos la ciudad, de cómo podríamos ayudarnos de toda esta información, es decir, densidades, altura de la edificación, efecto de encerramiento y bandas climáticas en función de la ordenación urbana. Me queda el tercer y último pilar, que es la movilidad urbana. Destacar, puesto que vamos muy cortitos de tiempo, que el 50% de los desplazamientos que se realizan en el interior de las ciudades son de menos de 3 kilómetros, es decir, que se podrían hacer perfectamente sin necesidad de usar el tráfico rodado. Por otra parte, si yo me vengo a los porcentajes de movilidad urbana en los diferentes medios de transporte, fijaros que solamente el 34% de los ciudadanos en total, sumando los que van a pie, los que van en bicicleta y los que no se desplazan porque tenemos una población muy envejecida, solamente ellos son no consumidores de combustibles que generan CO2. El resto, tanto a través del transporte público como a través del transporte privado, está generando CO2. Aquí os dejo unas imágenes de los kilos de CO2 emitidos por kilómetro en función del mecanismo de transporte de los seres humanos. Nosotros tenemos que intentar cambiar ese 45%, en la medida de lo posible. ¿Nuestro modelo cómo tiene que ser, sumando estas tres cosas? Pues tiene que ser un modelo de proximidad y un modelo de comunidad. Nosotros tenemos que intentar devolver, en la medida de lo posible, tenemos que intentar devolver la ciudad a una escala humana. Y puesto que no podemos, porque la ciudad es preexistente, porque la ciudad está dimensionada tal y como la han ido haciendo los tiempos en sus diferentes crecimientos, lo que tenemos es que en nuestras operaciones de rehabilitación y de regeneración urbana intentar, en la medida de lo posible, volver a esa pequeña ciudad. Esa pequeña ciudad en la que combinemos usos, esa pequeña ciudad en la que intentemos la diversidad social, en la que nuestros edificios, en la medida de lo posible, estén abiertos al ambiente exterior, en la que hagamos desaparecer el viario motorizado en la medida de lo posible y en la que nos ajustemos, que sea una ciudad que vuelva a ser un asentamiento. Esa rehabilitación energética, esa renovación urbana, tiene que volver a convertir nuestro barrio en un barrio que sea un barrio donde sus habitantes puedan desarrollar todas y cada una de las funciones de la vida. Bueno,
Mencionar de nuevo el tema escala, escala, escala. En cada escala de actuación, mesoclimas, lo que se ha comentado a lo largo del día de ayer, ese clima que analizamos, datos climáticos de la AMT o años meteorológicos tipo, vamos descendiendo a escala, escala mesoclimática, cómo es el territorio, vamos reduciendo escala, vamos descendiendo, y escala microclimática, tipologías energéticas y condiciones microclimáticas asociadas. Trabajar en cada una de esas bandas de funcionamiento. Bueno, pues en movilidad, ¿qué es lo que vamos a buscar? Pues en movilidad vamos a buscar reducir al máximo el transporte privado, el escenario de desplazamiento correcto o inevitable tendría que ser el 60% por lo menos peatonal o en bici, es decir, sin emisiones de CO2, 30% transporte público y solo 10% en vehículo privado. Bueno, como vamos muy justos de tiempo, os voy a contar esto sobre un proyecto, ¿vale? Vale. Sí, sobre un proyecto. Vamos a ver, esto es un proyecto europeo, es un proyecto Concerto. Supongo que a todos sonará. El ponente que viene detrás de mí creo que va a hablaros también de algunas iniciativas Concerto. Yo esto lo he seguido durante 6 años como revisora del proyecto. Es un proyecto al que le tengo muchísimo cariño porque he visto cómo evolucionaba en el tiempo, cómo se iba adaptando y cómo esas estrategias participativas y cómo la dinámica del propio proceso de la renovación urbana ha funcionado de una manera absolutamente espléndida. Pero de las 2 ciudades que entraban en este proyecto, que en ambos casos son proyectos de regeneración urbana, he elegido Salzburgo, en Austria, por sus circunstancias particulares. En el lado de la izquierda tenéis el barrio de Valby en Copenhague y en la derecha tenéis el barrio de Legen en Salzburgo. En el caso del barrio de Legen, el área de actuación es este área de aquí, no sé si... Bueno. Es el área que tenéis ahí marcada, que viene encerrada por una vía de tren y por 2 vías rápidas. Es un tejido obsoleto, es un tejido en el que había, en ese área central que tenéis marcada en azul, había una instalación eléctrica, había una central eléctrica y las oficinas de la compañía energética. Bueno, eso se sacó evidentemente por temas normativos de la ciudad, quedó liberado ese espacio. Las viviendas que había en su entorno eran viviendas sociales, eran básicamente viviendas de los trabajadores y eran viviendas que venían aproximadamente del año 50, algunas llegan hasta el año 60, pero bueno, y todo el entorno se ha construido entre los 40 y los 80, es decir, en momentos de energía barata, en momentos de un menor ajuste de la envolvente térmica del edificio y además en momentos, cuando se concibió este tejido urbano, el automóvil no ocupaba en el contexto de trabajadores, en el contexto de vivienda social, no ocupaba un espacio tan grande como el que ha llegado a ocupar cuando se ha abordado esta rehabilitación. Cuando se ha abordado esta rehabilitación ya los coches estaban encima de las aceras y por todas partes. ¿Qué cosas se pretendían? Bueno, os he recogido aquí las condiciones climáticas, pero bueno, yo creo que para todos es obvio que Salzburgo, al estar en el norte de Europa, tiene muchísimas más necesidades de calefacción que de refrigeración. La refrigeración la va a utilizar de manera puntual. No obstante, yo cada vez que iba a hacer visitas de campo hacía muchísimo calor, es decir, que esa situación puntual que necesita de la reacción por parte del edificio está ahí y hay que manejarla. Bueno, las soluciones innovativas que se planteaban en este proyecto era una red local, era un reajuste, una combinación de renovación de los edificios para ajustarlos a condiciones de confort, nueva edificación para revitalizar el barrio. En el barrio faltaba espacio para los jóvenes, faltaba espacio para los niños, faltaba espacio para los más mayores y al haberse quitado de ahí ese centro energético, pues se pensaba en si existía la posibilidad de cubrir tanto las necesidades eléctricas del barrio como las necesidades de agua de agua caliente sanitaria en el barrio. Bueno, todo eso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Vamos a ver la parte que corresponde a la rehabilitación.
Hay una primera manzana, que es la que veis en la parte de arriba. Esa manzana, bueno, una característica que tiene la vivienda social fuera de España, una característica general, es que los usuarios no son propietarios. Es decir, que hay muchísimas más posibilidades de actuación porque se actúa de una manera unitaria. En este caso había 32 edificios, todos ellos tenían un severo déficit energético y para trabajar con este severo déficit energético primero se hizo una auditoría estructural y funcional. La conclusión fue que se iban a demoler 6 de los 32 edificios y que se iban a rehabilitar energéticamente con un SATE, con un sistema de aislamiento por el exterior, el resto de los edificios, y que se iban a acondicionar los espacios abiertos para su recuperación por el peatón, por la bicicleta y limitar el espacio de aparcamiento. Aquí aparecen otros edificios que ya no son del ayuntamiento. En su momento el ayuntamiento los vendió a sociedades mixtas, privado-públicas, y eso hizo que cada usuario, aun no siendo propietario, estableciera vinculaciones diferentes con su vivienda y la tratara de manera diferente. Es decir, aparecen ventanas perfectamente aisladas, aparecen sistemas de acondicionamiento térmico de altísima calidad combinados con acondicionamiento térmico de bajísima calidad, todo ello individual, por supuesto, combinado con vidrios simples, con una transmitancia térmica altísima. Sí, ya, me quedan cuatro. Vale, entonces, bueno, aquí se trabajó con termografías para identificar los problemas uno a uno, ¿vale? Este edificio, que era un edificio de oficinas de la propia compañía eléctrica, el Ayuntamiento de Salzburgo consideró que formaba parte del Skyline, que era emblemático y que por lo tanto no se podía demoler y que había que rehabilitarlo energéticamente. En este caso pues se hizo por el interior porque no existía la posibilidad también por temas normativos de colocar un SATE por el exterior. Y este es el área central donde todas las necesidades que de manera participativa se han ido definiendo se vuelcan en este área central. Vivienda social para estudiantes, vivienda social para ancianos, un jardín de infancia, una biblioteca. Bueno, no, la biblioteca no está en esta manzana central, y una cosa que es tremendamente interesante, que es que todos los edificios de vivienda que veis aquí componen una planta solar de 2.000 metros cuadrados y lo que veis aquí, este cilindro que veis aquí metálico que tiene ese aspecto tan escultural, es un tanque de almacenamiento de 200.000 litros que el destino que tiene es no solamente almacenar agua caliente sanitaria, sino que los usuarios vean qué porcentaje de ese agua caliente sanitaria se ha conseguido mediante el uso de solar térmica. Con esto se completa todo el espacio y quedan un par de patas que son las relacionadas con la biblioteca, con un centro para los mayores, con una residencia para los mayores y con viviendas tuteladas para los mayores. En este caso lo que hacen es demoler el viejo estadio de fútbol, que tiene severos problemas estructurales, y en uno de sus lados hacen, en el lado que está más situado al oeste, lo que hacen es toda la parte de dotación pública, y en el lado situado al este hacen 46 viviendas de protección social. Y en la parte baja, que aún está sin terminar, a pesar de que el proyecto ya ha terminado, aunque se ha extendido, es la que corresponde a todo lo que tiene que ver con los mayores. Por último, la movilidad. Todo este tejido de barrio, se ha creado un sistema de transporte secundario, se ha liberado el espacio público para su uso peatonal, se han colocado carriles bicis, que son todos los que veis ahí en verde, y digamos que un barrio que estaba muerto realmente, que caminar hacia él era absolutamente tremendo, se ha convertido mediante estos tres ejes, que son la movilidad urbana, el tratamiento del tejido urbano y la rehabilitación energética de los edificios, en un barrio superpujante, en un barrio al que todo el mundo quiere ir a vivir en Salzburgo. Entonces eso es un poco lo que yo quería contaros cuando hablo de la escala urbana en la rehabilitación energética. Y bueno, pues con esto termino y bueno, muchas gracias a todos. Vale. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.